recién coronado, terminó de la peor manera posible, aunque no de la peor de las peores, Podría haber porque sido bastante peor, ¿eh? podría haber sido mucho peor. El sábado, ya, bueno, ya desde el viernes tuvo dos caídas, el sábado se dio bastante mal, tuvo que pasar por Q1, su primera vez este año, la primera vez que las dos Ducati oficiales estaban en Q1 desde 2023 en Valencia. La carrera al sprint también un poco caótica, con ese caos, con ese toque con Alex Rins y demás, y teniendo que remontar con la long lap. Y el domingo, el incidente que ha copado todas las portadas, por así decirlo, con esa pasada de Marco Bezzecchi, que se llevó por delante a Marc, y Marc que ha terminado sufriendo una fractura en los ligamentos de la clavícula. En principio ya ha salido la noticia que se va a perder Australia y Malasia. Yo tengo serias dudas de que también llega a Valencia, ¿eh? O sea, y si llega será si el test vale la pena, porque los ligamentos son complicados. Entonces, creo que no podemos asegurar que vaya a estar en Portimao y en Valencia, ¿no? Pues falta también Portimao. Eh, Me costaría pensar que llegue en condiciones a ambas carreras, pero bueno, veremos. Sea como sea, tuvo bastante suerte porque lo primero, se evitó el atropello de Bezzecchi, que le esquiva las piernas por muy poco, y lo segundo, esa entrada a la grava que es demencial, o sea, eh, ahora si quieres lo hablamos, pero que esos rebotes en las piedras podría haber sido muchísimo peor y además fue en ese brazo ya dañado en el 2020 y todavía podría haber sido también peor. Así que creo que se puede dar con un canto en los dientes de que ha sucedido a estas alturas de campeonato y ha ganado y que se ha quedado en los ligamentos porque fueron varias posibles lesiones que le podrían haber pasado. Sí, está claro que, sobre todo siendo en ese mismo brazo que está lleno de placas, podría haber unos milímetros más, haber tenido una lesión peor. Hmm. Y sí que es cierto lo que dices, que los ligamentos son delicados, lo estamos viendo con Maverick Viñales, que Como está ver. sufriendo muchísimo, y que dice que sigue teniendo dolores por las noches. Pero yo confío en que si los doctores le han dicho que no se opera, es porque no es del todo grave o lesivo lo Si que ha no supera, sufrido. tiene que ser una fractura parcial, entiendo, sin meterme en Mm. términos médicos, pero los ligamentos es una rotura completa, te tienen que operar. Entonces, debe haber sido una rotura parcial, lo cual siempre es una buena noticia para los ligamentos, pero Y, la gravedad está ahí. y dicen además que no es una fractura muy profunda o demasiado profunda. Mm. Con lo cual, Tuvo bastante suerte. Eso sí, lo que querría remarcar no es. Comentamos si quieres el tema del propio accidente de Bezzecchi, pero lo que quería remarcar es la seguridad de los circuitos. O sea, al final creo que es algo, esa entrada a la grava, que se ve, ¿no? O sea, no entiendo por qué no está bajo protocolos que todos los circuitos tengan que tener unas medidas concretas de seguridad. No tiene sentido unas escapatorias que además son bastante grandes en Indonesia, no requieren de mayor profundidad como en Balaton, que sí que recuerdo que eran súper profundas las escapatorias, pero en este caso lo que no entiendo es que haya ese escalón a la entrada de la grava. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Está claro que si un piloto llega a la grava, va a rebotar. y ya no solo eso, también la incorporación de gravas a zona que no tiene mucho sentido, como por ejemplo en la curva 10, donde Mar Márquez empujó hacia afuera a Alex Rins, que Alex Rins se tuvo que reincorporar pasando por la grava. Estuvo a punto de chocarse, no sé si fue con Bastianini o un piloto de la zona de atrás. Y todo porque, bueno, y también Dani Holgado. También se reincorporó súper mal, pero porque había grava en zonas que no es necesario poner grava. Porque estaba la grava puesta justo al final de lo que es la pista. Sí. Yo simplemente lo que no entiendo es eso, que año tras año son. Ostras, nosotros no estamos en los circuitos, ¿no? Para valorarlo, pero los propios pilotos año tras año se van dando cuenta de qué aspectos se tienen que mejorar y qué no. No sé si hay alguna especie de protocolo tras cada carrera, que los pilotos puedan lanzar mensajes a la organización sobre qué mejorarían. Pero creo que también tendría que ser la propia organización quien se ponga las pilas para evitar este tipo de cosas, porque al final
redirigiéndonos ahora al accidente, que creo que fue completamente un lance de carrera, Bezzecchi no es que fuese sobrepasado, es que es la velocidad que llevaba. O sea, no es que no entraba, no iba pasado en esa curva la iba a hacer. Pero al ir tan rápido eran trayectorias que se oponían y era completamente imposible. Así que creo que fue un lance de carrera que se podría haber evitado el perjuicio, porque también Bezzecchi tuvo mucha suerte, ¿eh? O sea, la moto volando no sé cuántos metros por encima de él, no le cayó encima de milagro. O sea, Bezzecchi pudimos. se quedó un tiempo también tendido Sí, sí, sobre la grava, ¿eh? entraron muy rápido a la grava. Muy, muy rápido. Yo lo que no sé es por qué no hay un término medio. Porque parece que es o todo asfalto o unas escapatorias de grava gigantescas que no hay quien las pare. Yo tampoco lo entiendo. Y sobre todo eso, el por qué un escalón así. Es que no lo llego a entender. No sé si es que no hay revisión de esos circuitos a lo largo del año. Es decir, que llegan allí y se encuentran con lo que hay, lo cual tampoco lo entendería, ¿no? O sea, creo que debería de haber cierta revisión a lo largo del año o protocolos de saber cuál es el estado de los circuitos a lo largo del año. No lo sé, no quiero opinar porque no sé cuáles son, pero simplemente lo que me parece increíble es que no se mejore esto de un año para otro, honestamente, porque al final los aficionados, hasta que no sucede algo así, no nos damos cuenta de que ese era el estado del circuito. Y luego también la otra problemática que tiene el circuito de Indonesia, que es que tiene tan poco uso que está lleno de mierda, siendo Sí, sinceros. sí, sí, no, el gripe. Pero bueno, esto es al final, yo sí que soy partidario porque le da variedad o sea, los pilotos tienen que saber adaptarse, tienen que ser capaces de adaptarse. Es cierto que es más inseguro, pero bueno, también al final lo que genera es que probablemente en ese circuito, en ese circuito, si está utilizado durante todo el año, como puede estar, por ejemplo, el circuito del Ricardo Tormo en Valencia, probablemente los tiempos por vuelta serían más rápidos. Lo que conlleva es que los pilotos se tienen que gestionar mucho más, tienen que aprender a conducir de maneras diferentes. Yo sí que soy partidario de eso. La suciedad en los circuitos es algo que siempre ha estado y siempre va a estar, porque están expuestos al medio ambiente y no puedes hacer otra cosa. Es inevitable. Lo que está claro es que nos ha... Bueno, vamos a cerrar primero el tema de Marco Bezzecchi y Marc Márquez, que yo también pienso que es un lance de carrera, sobre todo porque al final no se ve ninguna intencionalidad. Yo creo que simplemente Nadie Marco tendría Bezzecchi que... se lo come y Marc, además, que en las curvas a derechas rápidas ha sufrido una barbaridad todo el año y lo vimos en Cataluña, que Alex Sí, Márquez se lo comía también. sí, no, Lo que pasa no, que es una curva complicada, es un embudo y al final... yo creo que no hay que darle más bola a la gente que está criticando que sí es Bezzecchi, pero evidentemente Mark corre contra pilotos de la academia y corre contra gente con la que se lleva bien y con la que se lleva peor. Eso siempre va a pasar, pero ningún piloto en su sano juicio quiere provocar eso. Ninguno. Y que también, que sí, que ha provocado una lesión, pero es que al final es también la mala suerte de que ha sido en el Pero punto la que ha lesión no sido. la ha provocado Bezzecchi, la ha provocado la grava. Sí, pero bueno, que por la caída ha habido una lesión, Y en sí, consecuencia, indirectamente, pero es sí. por el punto que es y hasta la mala suerte de que haya sido ahí. Sí, Podría haber tirado también Marc Márquez a Alex Rins el sábado. correcto. Son cosas que pasan. Él lo dijo él, tal cual. Son cosas que pasan. Mala suerte y punto. Y lo que está claro que nos ha dado Indonesia